momento de hablar de tecnología aquí en El Gigante y de hecho una pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué es lo que no compró aún Google? ¿Y a qué no se ha dedicado todavía la gigante de la informática? Bueno, esa respuesta será muy complicada de responder, pero en la conferencia anual de desarrolladores de Google se ha lanzado la nueva versión del sistema operativo Android y también se descubrió que Google apunta no solamente al control de los autos inteligentes del futuro, sino también al hogar. Veamos. El teléfono inteligente seguirá siendo el objeto fetiche de Google, pero ya no está solo. El gigante estadounidense de Internet apunta a nuevos mercados para equiparlos con su sistema operativo. La nueva versión Android L es multiplataforma y funciona de igual forma con un teléfono o una tableta. Y también lo hará con un reloj inteligente, el smartwatch de Google. El coche es otro eje de la estrategia de Google. Más de 40 fabricantes de automóviles ya se han apuntado a la plataforma Android Auto, que permite mostrar en la pantalla del tablero del vehículo las aplicaciones del teléfono y contestar mensajes o correos usando solo la voz. La conquista de la televisión será otro de los objetivos de Google para este año. A su producto estrella en este campo, el Chromecast, se unirá la plataforma Android TV. Estas son las principales novedades presentadas en la conferencia anual de desarrolladores de Google en San Francisco, Estados Unidos. Atención con la siguiente información porque nuestros puestos aquí en El Gigante inclusive pueden estar en riesgo con esta información. ¿Los periodistas del futuro vamos a ser de carne y hueso o vamos a ser lo más similar a un androide? Bueno, evidentemente sí, vamos a ser androides. Lo que ven ustedes en imágenes es una presentadora de televisión en Japón que ya es totalmente robot. Un científico japonés diseñó 2 robots manejados a control remoto y recubiertos con una silicona que los hace parecer humanos. Las 2 androides periodistas fueron presentadas en una exhibición realizada en el Museo de Tokio, donde leyeron las noticias ante el público con una enorme naturalidad. Entre el público estaban, por supuesto, también periodistas de todos los medios del mundo. Si bien sus movimientos se veían un poco aparatosos y una de ellas no movía los labios al hablar, un producto de una falla técnica, la demostración fue un éxito rotundo. Hiroshi Ishiguro, el profesor de la Universidad de Osaka que las creó, quiere llevar la interacción entre humanos y robots a un nivel en el que no se perciban las diferencias. Estos robots funcionan a partir de servomotores y aire comprimido, lo que les permite realizar todo tipo de sutiles movimientos muy similares a un ser humano, mucho más incluso que cualquier otro robot creado hasta el momento. Entre sus puntos fuertes se destaca la claridad para pronunciar algunas oraciones complejas que se introducen en formato de texto a sus sistemas operativos. Incluso pueden emplear distintos registros de voz, desde los marcadamente masculinos hasta los de una niña pequeña. En el caso de esta posición hablaron con una voz de mujer. Y decían algunos medios internacionales que participaron de la demostración que era una voz muy cálida, muy apacible al oído humano. ¿Será que nos van a reemplazar en el futuro? No sabemos.